En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, ya nuestro último programa de esta temporada, que nos vamos de vacaciones, que ya hemos preparado después de todos los consejos que hemos dado en programas anteriores, pues nuestras vacaciones, nuestro descanso, que como ustedes también, pues nos lo hemos merecido. Quizás a lo mejor un poco más ustedes que nosotros por soportarnos, pero bueno, la verdad que hemos hecho aquí un grupo masquete, una buena familia, y hoy, como no puede ser de otra manera, queremos irnos seguros, sí, seguros de que alguien, pues, que nos va a proteger, que nos va a ayudar, que nos va a dar garantías de vivir en un país donde existe, bueno, pues la seguridad de pasarlo bien con total tranquilidad. Pero vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, pues de la accesibilidad y de, sobre todo, la protección de las personas con discapacidad. Y es que la accesibilidad es uno de los conceptos que cuando más se conocen, más se comprende que afectan a toda la sociedad. Miren, durante mucho tiempo se identificó únicamente con la eliminación de barreras arquitectónicas, una rampa, un ascensor, una plaza de aparcamiento reservada. Sin embargo, la accesibilidad es mucho más que todo eso. Es la garantía de que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de protección y de acceso a la justicia. El papel de la Policía Nacional, pues evidentemente resulta absolutamente esencial. Miren, en los últimos años la Policía Nacional ha dado pasos muy importantes para adaptar su actuación a las necesidades de las personas con discapacidad, de la sociedad en general, pero en concreto de un colectivo vulnerable como es el colectivo de las personas con discapacidad, sobre todo impulsando una atención cada vez más especializada y mucho más cercana. La existencia de un área de accesibilidad y atención a personas con discapacidad no es casualidad. Es algo que refleja un cambio profundo en la manera de entender el servicio público. No basta con entender a todos por igual, sino que es necesario atender a cada persona según sus necesidades, pues para garantizar una igualdad completamente real. Esta diferencia es, pues como diría yo hace mucho tiempo, fundamental. Tratar igual a quienes tienen necesidades distintas no es siempre justo. La verdadera igualdad consiste en ofrecer los apoyos necesarios para que cualquier ciudadano pueda comunicarse con la policía, denunciar un delito, solicitar ayuda o recibir protección sin que su discapacidad suponga una barrera añadida. Pensemos por un momento en situaciones muy cotidianas. Una persona sorda, por ejemplo, que necesita renunciar a una agresión. Una persona con discapacidad intelectual, víctima de violencia de género, que lo hay. Un joven con trastorno del espectro autista, que entra en una situación de ansiedad durante una intervención policial. Una persona con lesión medular que necesita una evacuación de emergencia, o un ciudadano con baja visión que no puede comprender la documentación que se le entrega, por ejemplo. En todos estos casos, la profesionalidad policial no depende únicamente del conocimiento de las leyes o de los protocolos de seguridad, depende también de la capacidad para comprender a las personas que tienen delante, adaptar la comunicación, generar confianza, muy importante, y actuar con sensibilidad, pero también con rigor. Y aquí cobra una enorme importancia la formación especializada de los agentes. Miren, no todas las discapacidades son visibles. Muchas personas presentan limitaciones que no pueden apreciarse a simple vista. Una enfermedad neurológica, una discapacidad intelectual, un daño cerebral adquirido, una enfermedad mental o una pérdida auditiva pueden condicionar profundamente la forma en que una persona responde durante una actuación policial. Si esa formación específica determinamos comportamientos pueden interpretarse erróneamente como falta de colaboración, desobediencia o incluso agresividad, pues tenemos un problema. Sin embargo, con los conocimientos adecuados, el mismo comportamiento puede entenderse como una manifestación, pues, de miedo, estrés o dificultad para comprender las instrucciones recibidas. Por eso, más que nunca, resulta tan importante que la accesibilidad forme parte de la formación continua de la Policía Nacional. La accesibilidad no solo consiste en eliminar barreras físicas dentro de las comisarías. También implica utilizar un lenguaje claro, comprensible, disponer de documentos de lectura fácil cuando sea necesario, facilitar intérpretes de lengua de signos, incorporar sistemas tecnológicos accesibles, por ejemplo, y adaptar los tiempos y la forma de las declaraciones para que cualquier persona pueda ejercer plenamente sus derechos. Todo ello, absolutamente todo ello,
repercute directamente en el acceso a la justicia. Y es que las personas con discapacidad continúan siendo uno de los colectivos más expuestos a sufrir abusos o delitos de odio, violencia económica, sexual, malos tratos. En muchas ocasiones estos delitos permanecen ocultos porque las víctimas encuentran dificultades para denunciar. Sienten cierta desconfianza o simplemente no encuentran un entorno adaptado donde explicar lo sucedido. Adaptado a sus necesidades, a sus capacidades residuales, a su entender, a su saber, a su conocer. La Policía Nacional constituye la primera puerta de entrada al sistema de protección. Esa primera atención condiciona, por supuesto, todo lo que viene después. Una denuncia bien recogida, una entrevista realizada con apoyos adecuados y una intervención respetuosa pueden marcar la diferencia entre una víctima que continúe adelante o, por desgracia, abandone completamente el procedimiento. La prevención constituye otra de las grandes funciones de este tipo de unidades especializadas. Y miren, trabajar junto al movimiento asociativo de la discapacidad, mantener canales permanentes de comunicación con las entidades representativas, impartir charlas de prevención, detectar situaciones de vulnerabilidad y conocer las necesidades reales del colectivo permite anticiparse a muchos problemas antes de incluso que aparezcan, cuestiones que se están haciendo bien con rigor, desde luego una policía comprometida como lo es la que tenemos. Las asociaciones desempeñan aquí un papel imprescindible también, son quienes conocen de primera mano las dificultades cotidianas de las propias personas con discapacidad y quienes pueden trasladar a la policía aquellas situaciones que, requieran una respuesta específica, por supuesto. Cuando ambas instituciones colaboran, el resultado es una atención mucho más eficaz y cercana. Aplicaciones móviles accesibles para solicitar ayuda y otra serie de herramientas son muy necesarias. Sin embargo, ninguna innovación tecnológica puede sustituir al principal recurso de cualquier agente, que es el factor humano. Ni la IA ni absolutamente nada va a poder sustituir lo que es la ayuda de una persona, de un agente de carne y hueso. En estos contextos, la Policía Nacional se convierte en una pieza esencial para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, y su labor no consiste únicamente en perseguir delitos. También consiste en generar confianza, prevenir situaciones de riesgo, eliminar barreras, garantizar la igualdad de trato y ofrecer, por supuesto, protección a quienes más lo necesitan. Y precisamente ahí reside el enorme valor del área de accesibilidad y atención a las personas con discapacidad de la Policía Nacional, que se creó hace poquito. En demostrar, desde luego, que la seguridad y la accesibilidad no son conceptos independientes, sino dos pilares inseparables de una sociedad verdaderamente democrática, inclusiva y respetuosa con los derechos de todos. Como decimos nosotros, la accesibilidad es un derecho que te permite acceder a otros derechos. Porque una policía accesible no solo protege mejor a las personas con discapacidad, protege mejor a toda la sociedad. Y cuando una institución es capaz de responder adecuadamente a quienes presentan mayores necesidades de apoyo, demuestra que está preparada para servir con profesionalidad, humanidad y cercanía al conjunto de la ciudadanía. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Hoy seguimos hablando de productos de apoyo en fisioterapia pediátrica y nos centramos en los andadores. Cuando hablamos de andadores no nos referimos a los típicos andadores comerciales donde el bebé va sentado dentro, sino a dispositivos terapéuticos diseñados para favorecer el desplazamiento en niños con dificultades motoras. Estos andadores están adaptados a cada niño y les permiten moverse de forma más autónoma, explorando su entorno mientras trabajan el equilibrio, la coordinación y la fuerza. Además, el hecho de poder desplazarse por sí mismos tiene un impacto muy positivo en su motivación, su participación y su desarrollo social. Existen diferentes tipos, principalmente andadores anteriores y posteriores. Los anteriores ofrecen más apoyo y control, mientras que los posteriores favorecen una postura más erguida y activa, requiriendo mayor control por parte del niño. Son especialmente útiles en niños con alteraciones neurológicas o retrasos motores que aún no puedan caminar de forma independiente, pero que sí tienen potencial para iniciarse en la marcha con apoyo. Eso sí, es importante recordar que deben estar siempre indicados y ajustados por un fisioterapeuta y formar parte de un programa terapéutico individualizado.
En fisioterapia pediátrica lo tenemos claro, facilitar el movimiento es facilitar el desarrollo, porque cuando un niño puede moverse, también puede descubrir, aprender y participar en el mundo que le rodea. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza, o podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o del teléfono 623 757 050, 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Bueno, pues vamos a empezar este primer bloque que, como ustedes pueden identificar si han escuchado la editorial, pues va a versar sobre todo el buen trabajo que hace nuestra Policía Nacional, con todos los respetos del resto de policías autonómicas y locales que tenemos en nuestro país, que son magníficos también. Pero es que hoy vamos a hablar de algo especial, como es esa oficina de accesibilidad que se creó hace poquito. Y es que hoy vamos a abordar un tema que habla de seguridad, de derechos fundamentales y sobre todo de igualdad real, porque cuando pensamos en la Policía Nacional solemos imaginar la investigación de delitos, la protección ciudadana o la lucha contra los delincuentes, que sí que lo hacen, pero también hacen cosas muy buenas y maravillosas también. Sin embargo, existe una faceta menos reconocida, pero extraordinariamente importante: la atención especializada a las personas con discapacidad y la eliminación de barreras que puedan impedirles acceder a la igualdad de condiciones, a la protección policial y sobre todo a la justicia. Y para ello hemos invitado a dos personas especiales que van a hablarnos de esta oficina y de la labor que hace la Policía Nacional en referencia a lo comentado. Tenemos a Ana Cambón, que es comisaria de la Policía Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por venir y por supuesto también a Ángel Luis, que es inspector jefe de la Policía Nacional. Encantado. ¿Qué tal, Ángel Luis? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Gracias, igualmente. Comisaria, ¿cómo nace la idea de crear el área de accesibilidad y atención a personas con discapacidad? Nace de la consciencia que tiene la Policía Nacional de que debemos garantizar los derechos de todas las personas y que mientras que todas las personas de la sociedad no tengan acceso a la seguridad y a la justicia en igualdad de condiciones, como has comentado en la editorial, pues estábamos dando un servicio que resultaba escaso y deficiente. Al ser conscientes de esto, se pone ya en marcha a través de nuestra Dirección General de la Policía la necesidad de crear una oficina que fuera exclusiva para este servicio, y así nace la Oficina Nacional de Accesibilidad. Nace en el año 2020... En el 2025, en octubre del 2025, y se incardina dentro de este área de derechos humanos e igualdad, porque son oficinas que están creadas desde el año 2018 para dar un servicio específico, exclusivo y permanente. Es decir, que nuestro trabajo es específicamente la igualdad, los derechos humanos y ahora la accesibilidad. ¿Quién conforma el equipo de esta oficina? Lo formamos pues los que estamos aquí, más todas nuestras compañeras y compañeros que forman parte del área y que tenemos la sede aquí en Madrid. Hay una inspectora que es la jefa directa, la responsable directa de la Oficina Nacional de Accesibilidad, pero después tenemos a lo largo de todo el territorio nacional tenemos unos puntos de contacto que se dedican también a estas materias, que se dedican a la igualdad, a los derechos humanos y a la accesibilidad. Es un total de 120 personas dedicadas pues a trabajar en este área. Claro, porque todo el territorio nacional es muy grande, entonces abarcarlo desde Madrid es complicado. ¿Existe entonces coordinación con los distintos, provincias y demás para coordinar acciones concretas al unísono, para homogeneizar criterios y demás? Efectivamente, tenemos estos puntos de contacto en todas nuestras jefaturas superiores de policía y en todas nuestras comisarías provinciales, de tal forma que todas las políticas de actuación en estas materias que queramos implantar se materializan de una forma directa a través de estos puntos de contacto. Esa era una de nuestras preocupaciones, de las preocupaciones que cuando se creó el área, que no se quedara solamente
solamente en unas intenciones en Madrid, sino que pudiéramos abarcar realmente la realidad de la sociedad y poder llevar a cabo todas nuestras actuaciones inmediatamente. Con ese fin se crearon los puntos de contacto a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Hay alguna experiencia a nivel internacional o no? Sí, la verdad es que la Policía Nacional es un referente en estas materias a nivel internacional, porque somos la única policía que tenemos estas oficinas de manera exclusiva, es decir, que trabajamos exclusivamente para las personas con discapacidad, para crear una accesibilidad, un mundo policial y de seguridad mucho más accesible, o en las materias de igualdad y de los derechos humanos. Somos, como digo, la única policía que trabajamos de una manera específica y especializada en estas materias. De hecho, estamos intentando llevarlo a nivel europeo y a nivel iberoamericana y crear una red de puntos de contacto también internacional para poder trabajar de manera conjunta en estas materias, en estos asuntos, y poder solucionar también los problemas que vayan surgiendo, porque son los problemas de todas las policías en general, y poder dar una solución y poder afrontar estas problemáticas pues desde una misma posición y desde un mismo criterio. Claro, porque, a ver, como en cualquier escenario, también hay personas con discapacidad buenas y también hay delincuentes. Sí. Entonces, ¿se encuentran también con esta figura de delincuencia dentro del ámbito de la discapacidad? Porque sí, seguramente que haya, ¿no? La policía nos encontramos de todo. Claro, imagino. Sí, pero la discapacidad, desde luego, tenemos que afrontarla en esos dos papeles, ¿no? Las personas con discapacidad como víctimas o como usuarias de nuestros servicios, y también las personas con discapacidad autores de delitos, porque, bueno, pues un delito de una violación, de un hurto, de un robo puede ser cometido por cualquier persona independientemente de sus capacidades, y por supuesto pueden ser víctimas. Además, dentro de las personas con discapacidad suelen ser más vulnerables para ser víctimas de cualquier delito, y de algunos más en concreto, con lo cual atendemos en los dos roles. Pero no es algo que hagamos ahora porque hemos creado esta oficina de accesibilidad, es algo que la policía venía haciendo desde siempre. Tenemos unas unidades como Participación Ciudadana o nuestras unidades de UFAN, que son las que se dedican a investigar los delitos de violencia de género, de violencia doméstica o de agresiones sexuales, que son auténticos especialistas en atender a personas con discapacidad, tanto si son víctimas de estos delitos como si son autoras. Tenemos ya una larga trayectoria. Lo que hemos venido a crear con esta oficina de accesibilidad es un punto nacional e internacional de referencia y que unifique todos los criterios y todos los servicios. En el ámbito de la delincuencia, por ejemplo, se utilizan mucho a las personas con discapacidad, o se utilizan, le digo si mucho o poco, a las personas con discapacidad, por ejemplo, en el narcotráfico que viene del exterior a España, por ejemplo, se les utiliza a veces para introducir drogas o cómo. Sí. ¿Y en qué situación quedan estas personas? Porque no sé si es un eximente, en este caso, la discapacidad, o se le contempla como una persona que ha cometido un delito. Habría que valorar cada circunstancia individualmente y cada situación, pero es indudable que al tener unas discapacidades, ser más vulnerables, son más utilizados tanto para cometer el delito como para víctimas de los delitos. Sí. Claro, al abrir esta oficina se pone de manifiesto una realidad, que digamos el patrimonio que tiene Policía Nacional, edificios y demás, entiendo que queda mucho que hacer, ¿no? Y en cuanto también, por ejemplo, a la formación, habíamos avanzado anteriormente ya esto porque, no sé, siempre hemos considerado que la policía en todos los ámbitos, nacional, autonómica, local, es muy sensible a todo esto y siempre hay una predisposición, ¿no? Es decir, ser policía yo creo que es vocacional, ¿no? Entonces, en la accesibilidad imagino que queda mucho, o algo, o bastante, no lo sé. Y en formación, ¿cómo estamos en ámbitos de conocimiento? En accesibilidad queda mucho por hacer. Tenemos muchos recursos, que ahora mi compañero hablará de los recursos de los que disponemos, pero desde luego uno de los objetivos esenciales que tenemos en Policía Nacional es crear comisarías totalmente accesibles. Nuestro objetivo ahora mismo es por lo menos
que una de las comisarías sea 100% accesible, reúna todos los recursos que tenemos. Es un objetivo que nos va a llevar tiempo. Somos conscientes de las dificultades que suponen hacer esto, porque nos encontramos siempre con el principal problema de cualquier iniciativa, que es el dinero. Claro, sí, está claro. Pero sin duda alguna la Dirección General está muy comprometida con estos objetivos y ya estamos puestos manos a la obra. Y en cuanto a la formación, eso es uno de las principales preocupaciones o intereses que tiene la Policía Nacional. Tenemos elaborado un plan integral de formación porque somos conscientes de ello, pero no solamente queremos formar, sino también concienciar y sensibilizar, porque para nosotros eso es lo realmente importante, concienciar y sensibilizar con este tipo de necesidades y luego formar para que sepamos prestar el mejor servicio. Por ello hemos creado un plan de formación que abarca desde el principio de todo, desde la escuela nuestra, desde la Escuela Nacional en Ávila, con formación en estas materias, en igualdad, en derechos humanos y en accesibilidad. Y luego tenemos también en todos los cursos de ascenso, es obligatorio hacer, están introducidas estas asignaturas, y además de manera específica creamos desde el área nuestra 2 cursos al año en materia de accesibilidad. Uno para la escala básica y de subinspección, y otro para la escala ya de mando, escala ejecutiva y escala superior, que eso es muy importante, que los máximos mandos sepamos trabajar esta materia. Y se da formación pues en temas tan importantes como es pues personas con autismo, que cómo debemos de tratarlas, por lo que tú decías, porque una intervención que puede ser sencilla se puede convertir y complicar porque no sabemos la reacción, no entendemos la reacción de una persona que tiene autismo, o como un mínimo de conocimiento de la lengua de signos para poder dirigirnos pues a las personas en su lengua correspondiente. Si igual que aprendemos inglés o francés o otros idiomas, pues poder dirigirnos a estas personas en lengua de signos. O sea que tenemos unas asignaturas que son bastante amplias, y además también forman parte de esta formación personas que tienen discapacidad y que nos cuentan su relato, su testimonio y cuál es su mayor dificultad a la hora de relacionarse con la Policía Nacional. Parece mentira, pero desde luego la sensibilización es muy importante para que al final se interiorice en el ADN de cualquier agente o futuro agente, ¿no?, que se vaya a incorporar al cuerpo policial. Comisaria, con su permiso le voy a preguntar a Ángel Luis, porque él es experto facilitador, ¿no? Sí. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste esta figura? Bien, la figura del experto facilitador empezó a cobrar forma a partir del año 2015. Es una figura que no se trata ni de un traductor ni de un intérprete. Se trata de un apoyo necesario para facilitar el ejercicio de los derechos, primero el conocimiento de los derechos que asisten a las personas con discapacidad intelectual y el ejercicio de esos derechos ante la autoridad judicial. Durante todo el proceso, que sabemos que es un proceso largo, desde la interposición de una denuncia hasta que finaliza el proceso con la imposición de una sentencia o no, o un archivo. Entonces esta figura lo que hace es acompañar a las personas con discapacidad intelectual en aquellos procesos judiciales, tanto en el ámbito de la jurisdicción civil como ahora ya en el ámbito de la jurisdicción penal. En el año 2021 hubo un punto de inflexión en este sentido. Se incluyó en la legislación civil y procesal la figura específica de la persona facilitadora para apoyar a las personas con discapacidad intelectual, y ese mismo año se incluyó también los apoyos necesarios ante declaraciones por hechos específicos concretos y muy sensibles en sede policial y judicial. Nos decía antes la comisaria que la oficina tenía recursos y servicios. ¿Qué recursos y servicios tiene la oficina de cara al ciudadano con discapacidad? Bueno, discapacidad, también como entra derechos humanos, entiendo que también hay otros colectivos, entiendo. Exactamente. Es un poco una estructura radial, porque ahora mismo la oficina está iniciando su camino, y ese inicio de camino primero está haciendo un diagnóstico de situación para saber exactamente en qué punto nos encontramos. Pero ese punto, ese diagnóstico es en situación bidireccional, hacia el exterior, hacia nuestra sociedad e incluso hacia el interior de la propia institución policial. ¿Por qué? Pues porque, como has apuntado en la editorial,
La formación dentro de la Policía Nacional es muy importante. Ya no solo a efectos de conocimiento de los recursos, ya no solo a efectos de sensibilización, de formación, de actualización, pero el saber explicar esos recursos, saber cómo aportarlos, cómo hacer esos ajustes de procedimiento para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Entonces, esa es una de las vías por las que actúa la Policía Nacional hacia el interior de la corporación. Hacia el exterior de la corporación, evidentemente, como habéis apuntado tanto la comisaria Ana Cambón como tú en la editorial, la colaboración institucional, interinstitucional y con asociaciones es fundamental. En muchas ocasiones tenemos una experiencia, tenemos una formación, tenemos una actividad que se desarrolla, que funciona, pero es muy posible que sin el apoyo institucional, sin el apoyo de las asociaciones, muchas cosas se nos queden atrás. Y eso es lo que no queremos. Queremos hacer un plan integral para que nadie se quede atrás en la actuación, en sus relaciones con la actividad policial. ¿Tenemos herramientas informáticas digitales que permitan, por ejemplo, hacer esos procedimientos administrativos que a veces se nos complica por problemas de movilidad, por ejemplo, carnet de identidad? Claro, también hay personas mayores, ¿no? Que hay un volumen de personas mayores también con ciertas dificultades a la hora de hacer este tipo de procesos. ¿Qué herramientas tenemos que puedan utilizarse sin que alguien se tenga que desplazar obligatoriamente, por ejemplo? Claro, en las unidades de documentación ya está previsto que las propias unidades de documentación se puedan desplazar a los domicilios de personas que tengan movilidad reducida o que no puedan moverse para que puedan hacer sus trámites documentales. También estamos actualizando la actuación con el colectivo de trastorno del espectro autista, porque en muchas ocasiones es más sencillo de lo que nos creemos. Simplemente si haces una previsión del procedimiento y si explicas cómo va a ser el procedimiento anteriormente a hacerlo, es muy posible que esa persona pueda tener la confianza de realizar la actuación. Si lo explicas con toda la naturalidad previamente a realizar ese procedimiento, es muy posible que esa persona se sienta más cómoda, es muy posible que entienda los trámites y es muy posible que no sienta esa ansiedad. Comisaria, ¿reciben input de la calle, de sus agentes, para mejorar la atención a personas con estas características? Sí, la verdad es que tenemos un personal que está muy concienciado y son los propios agentes los que en muchas ocasiones nos hacen llegar mejoras en los servicios en los que ellos prestan su actuación. Por ejemplo, lo que decía Ángel en materia del DNI, pues tenemos compañeros que están destinados en las oficinas de documentación y que nos están haciendo llegar mejoras y la implantación de un nuevo sistema para atender a personas con discapacidad para hacerles el DNI. Pero tenemos muchos recursos también que ya están de antemano, como son S-Visual, que puede hablar Ángel perfectamente. Sí. El procedimiento S-Visual es una herramienta para aquellas personas con discapacidad auditiva puedan presentar denuncias en tiempo real y que el personal policial pueda redactar esas denuncias, porque el procedimiento S-Visual lo que hace es, a través de una aplicación y en tiempo real, una persona con un intérprete de lengua de signos puede interpretar para que el personal policial pueda redactar esa denuncia. ¿Siempre hay alguien operativo que le va a traducir en tiempo real o por escritura o lengua de signos, un intérprete, vamos? Exactamente, es un servicio 24 horas y ese servicio se puede adaptar a las necesidades de la persona. Las oficinas de denuncias y atención a la ciudadanía también son un servicio operativo 24 horas. Entonces, con este tipo de recurso se puede facilitar el ejercicio de la denuncia a aquellas personas con discapacidad auditiva. ¿Hay datos cuantitativos del número de denuncias que pueden tramitarse por personas con discapacidad? ¿O se recoge este dato? Pues en este momento yo creo que no os lo podemos aportar. No. Pero yo creo que en este momento lo que hacia donde más nos dirigimos es hacia la facilitación, el enseñar la información sobre los recursos.
Una vez que tengamos esos, o sea, que toda la ciudadanía tenga conocimiento de los recursos y de cómo se utilizan esos recursos, ya estaremos en condiciones de poder facilitar ese tipo de documentación. Y en lo práctico, ¿cómo alguien puede solicitar ese tipo de ayudas? ¿Por teléfono? Porque habrá gente mayor también que se le escape lo digital, claro. También. Exactamente. Por eso también en muchas ocasiones, aparte de los recursos de las aplicaciones, la figura del facilitadora es muy útil. Por eso, como hablaba antes la comisaria, la estructura radial es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro plan formativo los puntos de contacto cobran una importancia radical. En este caso, puntos de contacto en las jefaturas superiores de policía y en las comisarías provinciales establecen su mapa de recursos con asociaciones, con instituciones, que en muchas ocasiones las asociaciones de personas con discapacidad auditiva, de personas con discapacidad intelectual o con discapacidad visual, pueden apoyar a la hora de redactar ese tipo de denuncias. Por eso es tan importante establecer ese mapa de recursos y establecer esas sinergias con las asociaciones e instituciones. Si me permites añadir, el uso de los recursos también es en el momento en el que llegan a nuestras dependencias, es decir, que es visual, o los bucles magnéticos, las informaciones de las lecturas de información de derechos que tenemos en lectura fácil, todo eso se facilita en el mismo momento en el que llegan también a nuestras dependencias, es decir, tanto si vienen en calidad de detenidas las personas como si vienen como víctimas o para solicitar información, se les proporciona en ese momento todo, se hace uso en ese momento de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Por eso uno de los objetivos es hacer en todas las provincias una comisaría que cuente con todos los recursos en materia de accesibilidad. Comisaria, una pregunta que es curiosa, cuando menos. ¿Se le ha presentado alguna vez la necesidad de detener a una persona en silla de ruedas y qué han hecho? A mí personalmente no lo sé, digo, no, en general, ¿le ha llegado algún caso de estos? Pero sí, claro que hemos tenido casos, pues hemos procedido, procedido en consecuencia. Aquí nadie está exento, claro. No, claro que no, y hemos engrilletado si ha sido necesario y hemos empujado la silla de ruedas hasta nuestras dependencias. Si no la ha pillado muy lejos, vamos. Si no ha pillado muy lejos. Si no, somos un poco como los hombres de Paco, ¿no? Claro. Vamos solucionando según el momento. Suena, de verdad hace gracia, pero claro, estas cosas se dan. Sí, pero bueno, tenemos forma de trasladarlos a dependencias policiales. ¿Hay algún vehículo accesible o algo? Sí, tenemos. Ahora sí. Es verdad, me dijeron en la visita que hice que creo que habían comprado un vehículo, ¿no? Accesible. Sí. No lo compren, déjenlo. No hace falta para estas cosas, ¿no? Sí, hay que ir mejorando, hay que ir ampliando los recursos. Pues eso, pues que alguno que nos esté escuchando que sepa que nadie se escapa. Nosotros tuvimos un programa de atención a personas con discapacidad desde la Federación en la cárcel de Extremera y en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, y había gente con discapacidad en silla de ruedas que estaba detenida y llevaba ya unos cuantos añitos ahí encerrado. Sí. Nadie se puede sustraer a la acción de la policía. No. Como tiene que ser. ¿Qué retos se nos plantean ya para ir terminando de aquí a un futuro a corto, medio y largo plazo, por ejemplo? El principal reto es, como ya he dicho, el crear esas dependencias accesibles para poder dar un servicio como corresponde y garantizar el derecho al acceso de todas las personas en condiciones de igualdad al entorno, a la realidad y sobre todo el derecho que tiene la gente con discapacidad también a relacionarse con este entorno. Entonces, ese es nuestro principal reto y yo creo que va a ser también el más difícil porque nos va a llevar muchísimo tiempo y entonces tenemos que luchar también contra nuestra propia frustración de no verlo materializado lo antes posible y luego pues también con las partidas de Hacienda y de los presupuestos para embarcarnos en esta materia. Y luego otro de los retos que tenemos es formar a toda la plantilla. Somos un cuerpo de casi 80.000 personas, entonces es una labor complicada
formar a todo el personal en materia de accesibilidad y de discapacidad. Sin embargo, sabemos que esto es factible, que esto es más a medio plazo, porque ya lo hemos hecho en otras materias, ya lo hemos hecho con los delitos de odio, ya lo hicimos en su momento con la violencia de género y sabemos que ahora también lo vamos a conseguir, sobre todo porque son nuestros propios compañeros y compañeras las que están demandando esta formación. En estos cursos que hemos hecho ha habido solicitantes, miles de solicitantes de estos cursos. Si me permite, estuvimos reunidos con agentes de la unidad que nos estuvieron informando que creo que cerca de 4.000 personas fueron... y además de manera voluntaria, nadie obligado. Con lo cual son cursos voluntarios y tenemos problemas porque lo demanda muchísimo personal, claro, sobre todo los agentes que están en la calle, que están a pie de calle, que son los primeros intervinientes con estas personas y que necesitan unas herramientas pues para poder actuar y prestar el mejor servicio. Pues qué decirles, bueno, Roma no se conquistó en un día, haremos alguna plegaria, señor ministro Marlaska, para que reserve sus partidas presupuestarias, desde aquí dicho sea de paso, y bueno, pues agradecerles a los dos, a Ana Campón, que es comisaria de la Policía Nacional, y por supuesto a Ángel Luis del Barrio, que es inspector jefe de la Policía Nacional, su presencia aquí, su información, que seguramente que ha servido para conocer mucho más de cerca la unidad o el área, pero sobre todo más de cerca a la Policía Nacional, que cada vez tiene mejor imagen, la verdad, he de decirlo, porque antes era verdad que comentábamos en aquella reunión que era solamente para ver cómo detenían a los malos, pero ahora se hace una labor social muy muy importante y se lo queremos agradecer y darles desde luego nuestra felicitación y desearles los mejores éxitos, que avance ese plan de accesibilidad, que la formación sea más fluida y que puedan dar un mejor servicio cada día, aún más si cabe, de lo que ya lo hacen. Así que muchísimas gracias por su trabajo, se lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de dar a conocer esta nueva oficina y de poder estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Esta es su casa, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir a contarles pues algo pues muy divertido, la verdad, que además les invito a que vayan a verla a los cines. Se llama la película Haciendo Amigos, que es una comedia con mucho más fondo de lo que aparenta. A primera vista, Haciendo Amigos, pues puede parecer una comedia de enredos. Sin embargo, detrás de ese planteamiento humorístico se esconde una historia sobre la empatía, la convivencia, los prejuicios, la picaresca que existen hacia las personas con discapacidad. Y bueno, la película está dirigida por David Marqués, con guión de Marta González de Vega, y cuenta con un reparto encabezado por Antonio Resines, Kim Gutiérrez y Megan Montaner. Se estrenó en España el pasado 10 de julio y tiene una duración aproximada de unos 100 minutos pues de risas, de carcajadas, de cosas divertidas. Y desde luego pueden ir con sus hijos porque está calificada para mayores de 12 años. Creo que es importante que también la puedan entender. Y para ello queremos desde luego saludar a quien ha tenido la idea de crear Haciendo Amigos, que es ni más ni menos que su director, David Marqués. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo fue la idea de hacer una película en la que hay picaresca y empatía, hay también conocimiento de dar a normalizar un poco la visibilidad de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo nació la idea de Haciendo Amigos? Bueno, a mí me llamó hace justo un año Santiago Segura para proponerme dirigir esta película. Yo ya tenía experiencia en este tema, que yo había escrito Campeones, y claro, creo que han pasado ya bastantes años desde aquella película y creo que hay muchas cosas que se quedaron sin contar, ¿no? Y aparte otras que he ido aprendiendo por el camino. Y me apetecía mucho que todas estas cosas estuvieran en la película y bueno, ha sido una oportunidad también el poder mostrarlas todas al gran público. No quiero hacer mucho spoiler, pero hasta donde pueda contar, la trama es divertida, ¿no? Sí, bueno, la premisa es dos ladrones,
de poca monta, acaban de atracar una joyería y cuando están huyendo, pues el coche que lo habían aparcado en una zona pues que no pueden aparcar, porque es una zona para personas con movilidad reducida, y entonces la grúa se lo ha llevado y para huir no encuentran otra manera que subirse en un autobús donde un grupo de personas con discapacidad intelectual se van de retiro artístico, digamos, durante una semana, ¿no? Y entonces se suben ahí, huyen y ahí empieza su aventura. Estos son los 5 primeros minutos de la película. Quiero decir que a partir de ahí es cuando empieza todo. La verdad que la película tiene buena pinta porque sobre todo también aparece la discapacidad de una manera que no constituye el centro de un chiste, ¿no? Sino que los personajes con discapacidad no aparecen como víctimas, sino como héroes. O sea, ni como héroes, mejor dicho, sino como personas con personalidad propia, virtudes, defectos, sentido del humor, que parece como que no lo tienen, no lo tenemos, yo me incluyo, tengo discapacidad también, y pues para demostrar que los prejuicios de quienes creen conocerlos no existen como tal, parece que la gente lo ve, ¿verdad? Sí. La idea con Marta González de Vega, la guionista, cuando nos ofrecieron el proyecto, fue escribir el guión en base a los actores que hubiéramos elegido. O sea, hicimos primero el casting y vinieron muchísimas personas de varias fundaciones, asociaciones, etcétera, y elegimos en base a sus personalidades, las que todas juntas podrían dar un grupo, pues, más diverso, ¿no? Entonces, a partir de elegirlos, escribimos el guión basándonos totalmente en la personalidad de cada uno. Entonces, es como, en ese aspecto hemos sido muy pegados a la realidad, ¿no? De esto. Uh-huh. Como director utilizas un humor muy reconocible, ¿no? Quiero decir, situaciones absurdas, malentendidos, diálogos rápidos, personas muy humanas y pequeños momentos de ternura, ¿no? ¿Esta es la fórmula perfecta para que una película de estas características pueda tener éxito ante el espectador, que no sé si cada día es más exigente o no? Pues, a ver, no sé cuál es la fórmula, porque si la supiéramos, todas las películas funcionarían, y eso no pasa, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado es ser lo más honestos posible y plasmarlo de una manera sin paternalismo, sin condescendencia, pero tampoco pasándonos que puede llegar, si cruzas esa línea, puede parecer que te estás riendo, ¿no? de la discapacidad, cuando es todo lo contrario. Claro, hay una parte también importante de la película que es bastante pedagógica, ¿no? Porque habla de valores que no sé si se están perdiendo, pero que son muy necesarios para la sociedad, como puede ser lo que es la amistad, el valor de la inclusión, ¿no? El ver a una persona con discapacidad con cierta normalidad, de manera incluida, que no haya prejuicios, que haya confianza, convivencia. Todo eso son elementos que también se trasladan al ciudadano, al espectador, y que ponen de manifiesto también un valor importantísimo de una película que transmite muchos valores, ¿no? Sí, lo que hemos querido es plasmar esa normalidad, ¿no? O sea, digamos que la discapacidad no es el tema principal de la película, pero está ahí. Y nos damos cuenta que la discapacidad emocional es de estos dos tipos que llegan, que son los que realmente no miran la vida ni afrontan la vida como deberían. Y al llegar y conocer a todo este grupo, pues se forma unas situaciones de comedia donde ellos, digamos, son el objetivo de las risas, ¿no? Sí, ahí parece que al final hay una escena después de los créditos finales, ¿no?, que habla de todas estas cosas, como el making of, ¿no? Sí, bueno, hemos intentado llenar la película de estas gotitas o sea, a ver, principalmente nosotros lo que queríamos hacer era una comedia divertida, o sea, entretener al espectador, ni hacer un panfleto, ni hacer o sea, ni que estuviera cargada de mensajes ni nada, o sea, es simplemente hacer una comedia con un fondo. Uh-huh. Si tú te apetece mirar más allá de la comedia y de los gags, vas a encontrar ese fondo, pero no queríamos resultar pedagógicos en ningún momento. Queríamos ante todo divertir, ¿no? Claro. Y que cuando acabe la película, si piensas un poquito en todo lo que has visto, entonces sí que vas a ver
ese mensaje, ¿no? No, evidentemente la que película habla. es para ir a reírse, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Que además hace falta, en este país reírnos hasta de nosotros mismos. ¿Cómo ha sido la grabación con estos pedazos de actores y actrices que tenemos con discapacidad? Ha sido, yo creo que ha sido el rodaje más divertido que he vivido. Esta es la 9ª película que he hecho como director y creo que jamás hemos tenido que parar tantas veces. Porque nos daban ataques de risa a todo el equipo, a los actores, en fin, ha sido algún día a ver si podemos montar esas tomas falsas, esos cortes, porque el público verá que ha sido una locura de diversión. Pues porque, aquí... o sea, ellos se entregaban totalmente. O sea, sí que es cierto que los primeros días fueron complicados porque eran personas que muchas de ellas nunca habían estado en un rodaje y cuando tú tienes personas que nunca saben lo que es, que son 10 horas de estar ahí, que la mayoría de esas horas estás esperando a que esté todo preparado y que cuando empiezas una toma tienes que repetir y repetir y repetir, claro, es una dinámica complicada, ¿no? Uh-huh. Pero al tercer día ya estaban encantados y vamos, desde el minuto 1 dándolo todo. Fue una gozada, la verdad. Aquí tenemos a dos de ellos, a dos superestrellas ya, a Mari Carmen Lara Díaz y a Juan Fernández, que han sido actores, y la actriz que no para de decirnos cosas. Es muy dicharachera. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Qué tal ha ido, ahora que no soy el director, qué tal ha sido la dirección de la película? ¿Ha sido bueno? Ha sido fabuloso, el trato ¿Sí? Ha sido maravilloso. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Pues maravillosa, porque es la primera vez que he montado en avión y me ha gustado mucho. ¿Ah, sí? Bueno, pero ahora, ¿y las grabaciones qué tal? En la grabación, bien. Teníamos que repetir y repetir, pero no pasa nada, porque se repite y de las experiencias o de los errores se aprende. ¿Teníamos un guión o nos lo hemos inventado? No, de inventar nada. Todo lo que está con esmero, con esfuerzo, con tiempo, con ganas, con ilusión de trabajar. O sea, que hemos estudiado entonces. Yo si me llamaran a otra segunda parte, claro que iría. Pues díselo, que lo tienes ahí en la antena, o sea, ya sabes, que haga la segunda parte. Juan, ¿qué tal? Carmen. Mira, salúdale, que lo tienes ahí. Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Cómo majo? Bien. Y tengo también que dar las gracias a Fundación Alas, que es la persona, muy bien, mi familia, la persona que me han dado esa oportunidad. Pues Ivonne, Raquel, y a todo el personal que... a todo el personal, Carmen. Claro que sí, que son fantásticos, seguro. Carmen, ¿y Camela? ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de Camela? No, Camela es maravillosa. Tuve la suerte de conocerlos, de hacer una película, de cantar un videoclip con ellos. Me dijo que me sabía más canciones que ellos, que le iba a quitar el concierto. La número 1 soy yo. Que Camela está en la película gracias a Carmen. Hombre. Porque en el casting Carmen nos dijo que era muy fan de Camela, de hecho nos cantó varias canciones, sí, y decidimos que el personaje fuera fan de Camela. Así que o sea que Camela te tiene que dar las gracias a ti, más que tú a ellos. Yo lo que quiero es hacerme, a ver si puedo, un tatuaje con su nombre. Muy bien, pues eso es fácil, ¿eh? O sea que te llevamos un tatú de esto rápido y te lo hacemos. Fácil no es, pero bueno. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Quieres saludar a tu director? Hola, señor David, ¿qué tal está usted? Señor Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Bien, aquí y encantado, aquí en la radio, que me han puesto aquí unos cascos y a papante. Y a hablar. Venga. Juan, ¿qué papel hacíamos en la película? ¿Qué has hecho? Yo soy Juanillo, yo soy hermano de aquí, de la amiga. ¿De Mari Carmen? Que no me deja volar. Me quería proteger tanto que ni me dejaba volar. En la ficción. ¿Eh? En la ficción eres el hermano. Sí, en la ficción. ¿Y qué pasa? ¿Que no te dejaba en paz o cómo? No, que no me dejaba hablar. Me quería proteger tanto que no me dejaba... O sea, como ahora en la realidad, que tampoco deja hablar mucho. ¿No? Sé que es una cascanta, medio cascanta está hecha. Bueno, ¿os lo habéis pasado bien? Sí, lo hemos pasado muy bien. Sí. Ha sido una experiencia fabulosa. ¿Algún momento duro? ¿No? No, ellos lo han puesto muy fácil porque el trato ha sido cordial y no se puede... No se puede mejorar. No se puede decir algo que no es verdad. No, claro, por supuesto.
Bueno, pues ¿alguna sugerencia que queréis hacer al director? Pues que gracias por la experiencia y que nos volvamos a ver. Pues estas palabras Gracias son a ti, Carmen. así de bonitas, David. Creo que además también hay como un sorteo de camisetas y de 4 entradas dobles que por gentileza vuestra vamos a poder hacer a través de las redes de Fama, así que quienes quieran ir, que estén atentos a nuestras redes en Instagram @Fama y en X es @Fama mayúscula _co_Madrid y bueno, pues evidentemente en el LinkedIn que nos pueden encontrar, así que ahí estarán. Pues David Marqués, muchísimas gracias desde luego por haber hecho la película que has hecho, por contar con personas con discapacidad, por normalizarlo y por contar una, como dices tú bien, una aventura divertida. Además de lo pedagógico que puede ser secundario, que la gente vaya a reírse de sí misma es fundamental. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un verdadero placer. Bueno, Juan, Dime. Mari Carmen, gracias por estar aquí. De nada, gracias a vosotros. Mucho éxito en la película. Gracias. Vamos a invitar a la gente con estas entradas y camisetas que se la pongan, ¿eh? Claro y que sí. Hay que ir a verla, a divertirse. Gracias, hasta siempre. Vale. Hasta luego, David. Hasta luego. Gracias. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque. Famma Cocenfe Madrid. Trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Sube el ruido, que se lía. Pues sube el ruido que se lía. Es una sección estupenda de alegría, de cosas importantes que pasan para sensibilizar sobre muchos factores de la discapacidad y, como no podía ser de otra manera, dirigido con grandes personas como puede ser Elena García, que es escritora y además se dedica también un poco al tema de la difusión, a ese espacio que se llama el No del Silencio. Elena, ¿qué tal? Muy bien, Javier. ¿Cómo estás? Hoy muy contenta, mira, se me eriza la piel cuando has dicho esto, porque es verdad que vengo sabiendo que el No Silencio de Elena pues está llegando a muchos lugares. Como tiene que ser y como era de esperar, porque el No del Silencio celebró el otro día, exactamente el sábado pasado, ¿no? Su primer programa en directo en la Plaza Mayor de Almagro, un evento que pues ha unido cultura, discapacidad, mujer rural, teatro, inclusión, ¿no? Todo un conjunto de todo. Ya sabes que el No Silencio de Elena es un podcast que nace desde mi historia
Y bueno, realmente nace desde la novela El silencio se apodera de mí, en el que al final pues esas 11.000 ejemplares vendidos, hay muchas mujeres que lo han leído, se pusieron en contacto conmigo por redes sociales y al contármelo y sentirse tan cercanos y contarme sus historias, pues de ahí salió el podcast, ¿no? Y entonces, pues gracias al apoyo del Ayuntamiento de Almagro, del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, hemos hecho el primer programa en directo, además totalmente accesible, con bucle magnético, con intérprete de lengua de signos y subtitulado en simultáneo, que conlleva que al final pues una protagonista como soy yo no podía no llevar esto a la Plaza Mayor. Además, Almagro, que es uno de los lugares que parece haberse detenido en el tiempo. Uno de los lugares situado en el corazón del campo de Calatrava, sí, en la provincia de Ciudad Real, que esta localidad manchega además combina historia, arquitectura, gastronomía, de todo, cultura, sí. Una manera desde luego importantísima de decir que son destinos de España muy interesantes. Uh-huh. Y como no podía ser de otra manera, también la discapacidad tenía que estar ahí. Correcto. Además, hay una obra de teatro que se llama Acaricia un verso, en el que no había estado nunca. Me invitó al festival a que fuera y la verdad que me llamó mucho la atención el público. La verdad que en el primer programa vino mucha gente a la plaza, pero también a la obra de teatro. O sea, que quiere decir que está empezando a resonar en un festival tan importante lo que es la diversidad y la inclusión. Pues mira, si me permites voy a saludar a la concejala de Cultura de Almagro, que es Marian Ureña. ¿Qué tal, Marian? Hola, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarla y gracias por atendernos, aunque sea por teléfono. Desde luego sabemos de su responsabilidad y quiero agradecérselo. ¿Cómo surge la idea de dar la posibilidad a Elena de llevar a la práctica el No del Silencio de Elena, que desde luego es un espacio abierto a la diversidad y sobre todo centrado en el ámbito de la discapacidad y más concretamente en mujer rural, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Ya sé que Elena es muy insistente y persistente y que lo consigue todo, pero también hay que intentar que la gente del otro lado que la escucha sea sensible y por lo que veo así fue, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo que los que triunfan son los que persisten en esta vida y eso le encaja muy bien a Elena. Yo a Elena la conocí hace poco más de un año, que me presentó su primera novela y bueno, pues quería aquí darla a conocer en el pueblo y hacer una presentación y todo eso, y en ese momento yo ya me di cuenta que Elena era una persona especial. Además congeniamos muy bien, hubo química entre las dos desde el principio y bueno, en todas las cosas que se le han ocurrido a Elena he estado a su lado porque me parece muy importante dar visibilidad a este tipo de discriminaciones, por así decirlo, como siempre hablamos de la triple discriminación de mujer, mundo rural y discapacidad. Y bueno, pues se lo planteó al alcalde en esta ocasión en primer lugar. Él le dijo que sí, pero que hablase conmigo y bueno, yo cuando ella volvió a ponerse en contacto conmigo, que no hemos dejado de tenerlo desde que nos conocimos, pues tuve claro que evidentemente había que hacerlo y que no había mejor marco que este Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para llevarlo a cabo, en el que ya se está trabajando y existe un compromiso fuerte por la inclusión y la accesibilidad de la comunidad ciega con 11 y Fundación 11 y bueno, pues extenderlo un poquito más en este caso a la comunidad sorda y lanzar el guante de poder extenderlo más a otras comunidades con otro tipo de discapacidades, porque estamos convencidos de que la suma de todos juntos es importante y es lo que hará llegar a todos, que es lo que pretendemos. Este evento desde luego ha sido pionero en la accesibilidad auditiva en Almagro. ¿Y qué medidas concretas se implementaron y cómo se valoran los resultados que hemos obtenido? Sí, así es. Ha sido totalmente pionero. Vino de la mano de Elena, que es una persona que tiene un conocimiento absoluto de este tema. Ella me dijo a mí, Marian, yo no puedo hacer algo que no sea inclusivo viniendo de mí, como ella dice, con el bucle magnético, un intérprete que teníamos durante todo el tiempo que duró el programa de lengua de signos, además subtitulado, se emitía a la vez por diferentes redes sociales y demás. Y bueno, pues yo creo que la repercusión es y será importante, porque el acto estuvo lleno de gente, tuvo muy buena acogida
y bueno, pues yo creo que debemos seguir trabajando en este camino y estoy convencida de que llegará a muchísimas personas. Concejal, ¿qué medidas tiene el municipio para apoyar y promover la participación de mujeres con discapacidad en el municipio de Almagro? Bueno, pues nosotros tenemos varias asociaciones de mujeres y también tenemos una asociación que se llama ANFISA, que es de discapacidad tanto física como cognitiva, que está integrada en la mayor parte por mujeres y que hacen un trabajo maravilloso durante todo el año por la inclusión en varios tipos de discapacidad y bueno, desde el Ayuntamiento tienen nuestro apoyo absoluto, trabajamos mucho de forma conjunta para poder llegar a las máximas personas posibles y vamos incluyendo todas las novedades y cosas que se van implementando en todos nuestros espacios en la medida de lo posible. Y a Elena no se lo voy a preguntar porque ya sé que me va a decir que sí, tiene muchas ganas, pero le quería preguntar a usted, aunque sea comprometerla, no lo sé, o no, o que ya lo tienen pactado que va a ser así. ¿Qué próximos pasos se prevén para el No de Silencio de Elena tras este primer programa en directo? ¿Va a haber otras ediciones más? Yo ya lo dije cuando inauguramos el acto, que espero que sea el primero de muchos, y ella lo sabe perfectamente, que yo estoy abierta a cualquier cosa que me proponga. Me gustan además las cosas diferentes y bueno, ella tiene muchísimas ideas y yo también, y creo que la combinación de ambas puede ser muy positiva. Oye, Elena, ¿qué temas se trataron ahí en el...? Pues lo primero se trató mujer, se trató belleza, se trató discapacidad, se trató teatro, accesibilidad, se trató de todo. O sea, realmente fue como un global de todo. Cultura accesible, que muchas veces no se habla, ¿no?, del tema. Yo quería, teniendo aquí a Marian, darle las gracias por tu apoyo, Marian, incondicional, en el que realmente, pues al final, estar de la mano y estar cerca de ti me conlleva que pueda crecer y evolucionar y darle mi propósito de vida, como siempre digo, de poder ayudar a las mujeres con discapacidad. Te doy las gracias, le doy las gracias al Ayuntamiento por tu apoyo. Y lo más importante, Javier, y Marian lo sabe, pues en breve saldrá, y quiero decirlo aquí, en breve saldrá el No Silencio de Elena en el programa de Seda y Hierro de la 2, en el que gracias a Marian, el Ayuntamiento de Almagro, nos cedieron todos los espacios para poder grabar en Almagro, en Ciudad Real y en Madrid. Y grabaré la historia de Ángela, otra almagreña más, y lo que nos une es el podcast En No Silencio de Elena. Entonces, vuelvo a estar súper agradecida, a dar las gracias a Marian, porque sin su ayuda no hubiera sido posible. Y de verdad, Marian, siempre de la mano, el que tú estés tan alineada con la discapacidad, pues al final a mí me hace, vuelvo a repetir, crecer. Pues nos sumamos a ese agradecimiento, concejala. Y además de eso, pues seguramente que pasar el momento de cultura tan fantástico como este, juntado con la gastronomía de Almagro, ¿no?, con esas berenjenas de Almagro, ese pisto manchego, las migas, el tiznao, en fin, el cosas, el queso, ¿no?, magnífico. Los vinos, sí. Pues, concejal Elena García, muchísimas gracias. Marian Ureña, concejala del municipio de Almagro, por esa sensibilidad y por atendernos tan fantásticamente bien a personas con discapacidad, que demuestran mucho de una ciudad comprometida con un colectivo que necesita de su apoyo para normalizar su situación y para prosperar. Gracias de todo corazón y ojalá, y así creo que será, haya otra nueva edición. Gracias por todo. ¡Feliz verano! Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Pues en esta sección, como ustedes pueden ya identificar, vamos a hablar de tráfico, de cuestiones interesantes que escucharlas lleva a venir bien a todo el mundo, y más en estos tiempos de vacaciones, donde salimos más, hacemos más uso del coche, hay tráfico, accidentes. Desgraciadamente todo esto ocurre en momentos rápidos. Y es que sufrir un accidente de tráfico es siempre una situación complicada. En apenas de unos segundos puede aparecer los nervios, la preocupación de las personas implicadas, los dueños de vehículos.
muchas dudas sobre cómo debemos actuar, pero la situación puede resultar todavía más confusa cuando el otro vehículo pues tiene matrícula extranjera, su conductor habla otro idioma o desconocemos qué compañía aseguradora debe responder pues por los daños. Y es que en España circulan cada año miles de vehículos procedentes de otros países por razones pues turísticas, laborales o comerciales simplemente, y es que por ello cualquier conductor puede verse involucrado en un accidente con un vehículo extranjero, ya sea dentro de nuestro país o durante un viaje fuera de España. Tener una matrícula distinta, desde luego, no significa que el perjudicado pierda sus derechos, ni que resulte imposible reclamar, pero sí puede hacer que la identificación del asegurado, la tramitación del parte y la reclamación posterior requieren de algunos pasos específicos. Y para ello, como no puede ser de otra manera, pues hemos invitado a quienes más saben de esto, ni más ni menos que a la Asociación 112, Tráfico 112, a su presidente Francisco Muñoz. ¿Qué tal, Francisco? Y al abogado de la propia entidad, que se llama Antonio Nieto y que también ha estado aquí con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Javier, buenos días, todo bien. Gracias de nuevo por estar por aquí. Francisco, ¿es frecuente sufrir accidentes con un vehículo extranjero en España? Pues cada vez es más frecuente, sobre todo en las zonas de costa, donde ya hay muchísimas personas de otros países que tienen su segunda residencia en España y ya optan pues en traerse sus propios vehículos, con autocaravanas también, se da mucho el caso, y es algo que está incrementando. O sea, el turismo ya de carretera está en auge y es más económico y cada vez es más frecuente. ¿Hay datos estadísticos de qué países, referencias de esto o no? En España, por cercanía, lo que más tenemos son portugueses, franceses y marroquíes, que normalmente tienen matrícula francesa, pero claro, todo lo que es el paso del estrecho, estamos hablando de miles de vehículos. Sobre todo por cercanía, evidentemente, claro, geográfica, no entiendo, ¿no? ¿Y qué diferencia existe entre un accidente con un vehículo español y otro extranjero? La diferencia primordial es que en España tampoco tenemos una conciencia de rellenar bien los papeles y una toma de datos exhaustiva, porque luego realmente si haces una buena toma de datos, todas las compañías extranjeras tienen que tener una filial en España, pero claro, si ya de por sí en España somos muy dados de tomarnos el teléfono y no apuntar ni la matrícula, cuando es un coche extranjero se puede complicar. Y cuando no hay una filial en España, ya mucho más, claro. En teoría tendrían que tener esa filial, pero como todo puede haber pues algún vehículo o incluso que no tenga seguro, que también se puede dar el caso. ¿Y ahí el consorcio de compensación de seguros hace algo? Ahí ya sería el consorcio, pero le va a traer dolores de cabeza a la víctima. Antonio Nieto, abogado de la entidad, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para tener esa seguridad jurídica de que algo no va a fallar? Por ejemplo, llamar a la policía de inmediato y que venga al lugar del atestado, ¿o cómo? Bueno, no tienes por qué llamar a la policía. Todo depende de las circunstancias del accidente, ¿no? Estamos hablando de un accidente. Yo digo que que los accidentes cruzan fronteras, ¿no? Y en este caso, pues podemos tener lo que es un accidente, sobre todo lo que es en esta época estival, donde hay mucho tránsito de vehículos, de gente que va a ver a la familia, a África o de África, que suben para arriba o nos movemos, nos desplazamos. Y pues nos podemos encontrar con que tengamos un vehículo con matrícula extranjera que cause lo que es un accidente, simple lo que es alcance. La forma de comportarse ante un accidente de estos no tiene que cambiar mucho un accidente normal. Lo normal es asegurarte de que no ha habido heridos y luego ya, en función de la gravedad del accidente, si quieres o no quieres llamar a las fuerzas de seguridad, pues puedes hacerlo. Siempre te da lo que es una garantía. Pero lo más importante cuando se tiene un accidente con un vehículo extranjero es hacer una buena toma de datos. Toma de datos que posteriormente nos va a servir para dirigirnos posteriormente
contra la compañía aseguradora del vehículo causante de ese accidente. Imaginemos que tenemos lo que es un accidente porque nos vamos a Málaga y tenemos lo que es un accidente con un vehículo pues francés, una persona que también se desplaza a lo que es a Málaga de vacaciones y en una retención tenemos tenemos lo que es un choque. Pues bueno, lo que hay que hacer es tomar bien todos los datos, sacar fotografías y luego ya tranquilamente tenemos lo que es un gran organismo y que es una gran entidad desconocida que nos va a ayudar en nuestra reclamación, ya sea de daños materiales, ya sea por daños personales, que es la entidad que se conoce como OFESAUTO. OFESAUTO es la Oficina Española de Entidades Aseguradoras, ¿no? Es a la que nos podemos dirigir para poder reclamar que nos faciliten todos los datos de la compañía de seguros de ese vehículo extranjero que ha causado el accidente, para formular la reclamación. En España, la Oficina Española de Aseguradoras, todas las entidades tienen un representante legal designado en España y lo que nos hace OFESAUTO es que nos facilitan los datos de quién es ese representante legal en España de esa compañía de seguros, a quién nos vamos a dirigir. OFESAUTO, que está integrada por todas las entidades de seguros españolas y el Consorcio de Compensación de Seguros, accede lo que es a su homóloga en otro país, como en este caso Francia, y hay un cruce de información, nos facilitan datos y vamos a poder dirigirnos a el representante legal aquí en España, que hay un representante legal que habla español, que habla nuestro idioma, que nos va a atender y se va a hacer cargo, digamos que, de esos primeros trámites, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder reclamar tanto los daños materiales como personales a ese representante legal designado por la compañía de seguros francesa y únicamente en el caso de que no tengamos respuesta, se va a encargar OFESAUTO, digamos que, de pilotar esa reclamación hasta la resolución del expediente. Por regla general, todos los vehículos tienen un seguro obligatorio. En el caso de que sufriéramos un percance, que ya es difícil, con un vehículo que no tuviera seguro obligatorio, porque le haya vencido o porque sea un vehículo que haya sido sustraído, que haya sido robado, ahí es cuando siempre estaremos protegidos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero lo más importante en cualquier accidente es la toma de datos, con independencia de la matrícula que tenga, el seguro que tenga, pero con una buena toma de datos pues podremos tener garantías de cara a lo que es a nuestra reclamación. ¿Hablamos de momentos con lesiones o sin lesiones? Si son lesiones, ¿será de otra manera o no? Son daños. ¿Pero hay que ir al hospital para levantar algún informe médico? No, vamos a ver, siempre hay que ir a un hospital. O sea, cuando precisas asistencia sanitaria, siempre hay que ir en el plazo de las 72 horas siguientes a un centro sanitario, ya no solamente por tu propia salud, sino también por documentar realmente que has tenido lo que es unas lesiones para poder posteriormente reclamarlas. Pero cuando hablamos de daños, siempre hablamos de daños personales y daños materiales. O sea, siempre hay que hacerlo así. Y evidentemente, dependiendo de la gravedad del accidente, se hará de una manera o de otra. Por ejemplo, habrá cuestiones de repatriación o se atiende en el país de destino donde ha habido ese accidente. Vamos a ver, tu propia compañía de seguros tienes una asistencia en viaje. Tienes una asistencia en viaje que lo que tienes que hacer siempre es ponerte lo que es en contacto con tu propia compañía de seguros. Tu propia compañía de seguros te va a facilitar tanto la repatriación tuya como la de los familiares ocupantes del vehículo, como cogerte lo que es el coche con una grúa, montártelo en un camión y llevarlo a un taller de tu ciudad de origen. Eso siempre lo va a hacer tu compañía. O sea, lo primero que hay que hacer siempre es también ponerse lo que es en contacto con tu compañía y dar el parte de accidente. Otra cosa es que tú quieras gestionar también tu propia reclamación de daños y perjuicios. Y en este caso, si las lesiones son importantes, que quieras tú gestionar tu propia reclamación de esas lesiones. Estamos hablando de un accidente que se produce en territorio europeo. Sí. Si esto fuera que nos vamos de vacaciones a Estados Unidos o a un país latinoamericano, bueno, evidentemente la diferencia con el norte y el sur es, yo creo que un poco abismal. Sí. Pero siempre conviene llevarnos un seguro de aquí para que lo que ocurra allí quede adecuadamente cubierto, sobre todo si son daños personales, porque ya el resto no sé cómo iría allí. Sí, vamos a ver. Yo siempre recomiendo cuando uno hace la maleta siempre meter lo que es un buen seguro de asistencia de viaje. Nunca es caro. Nunca es caro. Yo siempre he dicho que tener lo que es un buen seguro es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Muchas veces nos olvidamos que el propio seguro de hogar
tiene coberturas de accidentes y además muy importantes. O sea, yo siempre el de hogar. El de hogar. Muchas veces los seguros de hogar también tienen lo que es la asistencia a lo que es por accidentes. O sea, yo siempre recomiendo que miremos la póliza de hogar antes de irnos de viaje y que tomemos nota de esos teléfonos que nos están facilitando. Tener un accidente en Estados Unidos puede ser lo que es un problema. Hemos tenido lo que es algún caso, yo he tenido lo que es algún caso donde la víctima, el lesionado, se ha encontrado completamente desprotegido con unas asistencias carísimas, incluso hasta de $10,000 diarios, por estar hospitalizado. Y hay veces que vemos noticias en televisión o en la radio, ya que estamos en este medio, donde nos encontramos con familiares pidiendo ayuda para traerse lo que es algún familiar o alguna persona, algún amigo que ha sufrido lo que es un accidente no en Estados Unidos, sino en Tailandia, y no sabe ni cómo traérselo porque es carísima, tanto la asistencia como cualquier forma de volver otra vez a repatriar a ese familiar o a ese amigo. Por lo tanto, importantísimo siempre viajar con un seguro, porque sí, harás una reclamación de esas lesiones que has tenido por un accidente de tráfico en Tailandia o en Estados Unidos, pero hasta que puedas cobrar o percibir esa indemnización económica, el lesionado, el perjudicado, tendrá que ir adelantando todos los fondos necesarios como para su propia asistencia en un tercer país, y eso es una gran dificultad y es un gran trastorno y además un gran quebranto. Siempre es muy bueno el salir con un viaje, o sea, con un seguro de viaje. Eso para todo, y más si ocurre algún tipo de este tipo de accidentes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, vamos a ver, no debemos hacer aquello que nos ponga lo que es en situación de riesgo o peligro. Siempre hay que conducir con prudencia y siempre hay que, antes de viajar lo que es a un país, por ejemplo, ya que hablas de Estados Unidos, en Estados Unidos no es que se conduzca de manera distinta, sino que las normas son distintas. Ya de hecho, cuando vas a Estados Unidos, el semáforo no está como aquí en España. La luz roja te la encuentras lo que es unos metros más allá de la línea. Puedes encontrarte el semáforo en rojo, pero puedes girar a la derecha, o a lo mejor puedes adelantar lo que es por el carril de la izquierda, o sea, o por el carril, perdón, de la derecha, ¿no? Cuando vas en autopista. Siempre es conveniente, y es otra de las recomendaciones que hago, es que cuando vayas a un tercer país, sobre todo lo que es fuera del marco del escenario, lo que es europeo, ver cómo son las normas de circulación, porque te puedes llevar sorpresas, y puedes evitar alguna que otra sanción, multa o disgusto. Y sobre todo si vas a Inglaterra, ir por el carril izquierdo, no por el derecho, ¿no? Ahí es una situación de riesgo que conviene entrenar por lo menos antes de ir. Bueno, pues Francisco Muñoz, presidente de Tráfico 112, y Antonio Nieto, abogado de Tráfico 112, muchísimas gracias, como no puede ser de otra manera, por ilustrarnos cada vez que venís a contaros cosas curiosas, prácticas, que seguramente que aquellos que van a emprender un viaje fuera pues les resulta interesante. Y para más información, pues desde luego, Paco, ¿a dónde? Pues en caso de que quieran contactar, o en tráfico112.org o en el 900-877-808. Pues ya lo saben, equipo multidisciplinar que les puede ayudar en cada circunstancia que les pueda relacionar con un accidente de tráfico. Gracias a los dos y hasta la próxima. Feliz verano. Javier. Hasta ahora. Feliz verano. Gracias, feliz verano. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues nada, pues vamos llegando al final de nuestro programa, un poquito tristes porque ya está la vuelta de verano allá por mediados de septiembre. No volvemos, pero felices por seguir contando cosas que les van a interesar. Vamos a hablar de cosas, bueno, en las que parece que a veces hace gracia, pero de gracia nada. Vamos a hablar de flatulencias. Sí, no se rían. Es algo de chiste a veces, pero no, hay temas de los que todos hablamos poco, pero que prácticamente pues todos vivimos, somos seres humanos. Uno de ellos, desde luego, pues son los gases intestinales, las flatulencias. Aunque puedan provocar situaciones incómodas o incluso convertirse en motivos de broma, pues lo cierto es que forman parte del funcionamiento normal del aparato digestivo y que pueden decir mucho sobre nuestra alimentación, nuestra microbiota e incluso sobre nuestro estado de salud. Con la seriedad que requiere hablar de estos temas, tenemos aquí a Andrea Márquez, que es nutricionista y que nos va a contar cosas, bueno, curiosas al respecto de esto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, buenos días, aquí estamos. Gracias por estar de nuevo con nosotros del Instituto Médico Español contra la Obesidad, de IMEO, y que, bueno, pues que nos cuenta cosas muy interesantes. ¿Qué son exactamente los gases intestinales? ¿Por qué se producen? Bueno, pues realmente los gases intestinales son derivados de las fermentaciones que se producen en el intestino. Entonces, los principales causantes de los mismos son los carbohidratos, porque al ser ricos en azúcares fermentan más, también en parte la fibra y las grasas un poquito también. O sea que hay alimentos que generan gases. Por ejemplo, yo tengo una duda. El tronco de la lechuga genera muchos gases, ¿no? Sí, en general, por ejemplo, este tipo de verduras, bueno, las crucíferas sobre todo, y toda la familia de las coles, que al final son también todas las ensaladas y todas las lechugas, generan muchos gases porque tienen bastante celulosa y esa celulosa fermenta en el intestino y muchas veces pues luego produce esas flatulencias. ¿Qué alimentos ayudan a expulsar o a eliminar los gases? Bueno, cuando tenemos ya el gas ahí en el intestino, lo que ayuda a eliminarlo más bien son conductas, por ejemplo, caminar, moverse. Sí que podemos prevenir un poco pues el consumo de alimentos que no tengan tanto gas o que no generen tanto gas, sobre todo. Por ejemplo, la proteína, que bueno, muchas veces es muy demonizada, pero la proteína es verdad que es un alimento que en general no genera nada de gas porque se digiere muy bien y se asimila muy bien por parte de nuestro intestino y luego en nuestro cuerpo también. Y bueno, luego pues hay ciertos alimentos, por ejemplo la legumbre que nos gusta y que tiene muy buenas propiedades, pues sí que podemos hacer cosas para que favorecer su digestión, por ejemplo ponerlas en remojo, cocinarlas durante bastante tiempo para que lleguen en un estado más blando, quitarles la piel, todo ese tipo de cosas pueden ayudar un poquito. También echar algunas especies, por ejemplo como el comino, el hinojo o el jengibre, puede ayudar también a que ese gas no se genere tanto y no se acumule tanto, pero es verdad que una vez que ya lo tenemos dentro, pues bueno, tenemos que intentar expulsarlo, aunque muchas veces parece gracioso, pero lo de que es mejor fuera que dentro, es verdad, sí. Porque si no luego nos puede generar hinchazón, malestar y bueno, a largo plazo también otros problemas si se llegan a formar bolsas de gas importantes. Entonces ahí pues eso, hay que intentar moverse y bueno, las siguientes ingestas, si tenemos una acumulación de gas, pues eso, tirar de alimentos que nos puedan ayudar más bien a eliminarlo que no a encontrarnos peor, como pueden ser eso, infusiones o alimentos fácilmente digeribles. A ver, yo estoy convencido de que la teoría de nada se destruye, todo se transforma, es así. Pero hay pastillas en el mercado que dicen que lo disuelven en el interior o lo que hacen es facilitar la expulsión. Sí, sí que es verdad que este tipo de pastillas ayuda. Bueno, tenemos el fármaco que el compuesto original es la simeticona, hay distintos fármacos que lo llevan, pero bueno, a nivel suplemento más natural sí que es verdad que hay muchas combinaciones, pues eso, de hierbas, sobre todo infusiones, que sí que pueden ayudar a eliminar el gas, ayudan a disolverlo un poquito y a favorecer efectivamente esa expulsión, siempre que no haya un cuadro de gases muy importante, que ya sea muy doloroso, pero cuando son unos gases leves derivados de alguna comida puntual sí que ayudan. ¿Cuál es la infusión más efectiva? ¿La de anís, por ejemplo? Pues el anís, la manzanilla, el jengibre, el hinojo, todas estas nos podrían ayudar a eliminar esos gases. Pues yo te diría el hinojo y el anís, sí, quizás. Sí. Y cuando la cosa se complica, ¿qué cuadros podemos tener? Porque hasta, vamos, hay gente que lo pasa mal, tiene que ser hospitalizada, ¿eh? A ver, los gases son muy dolorosos. Nosotros que trabajamos en obesidad son patologías que los pacientes padecen bastante, sobre todo después de cirugías y demás, y efectivamente puede llegar a ser una patología muy dolorosa y que da cuadros de ingreso y de dolor. Entonces, bueno, si ya tenemos un cuadro muy importante, ahí sí que sería necesario el fármaco inicialmente, la simeticona, y hay veces que efectivamente hay que ayudarles con un ingreso, con una medicación más potente vía intravenosa para ayudar a disolvérselos. ¿La manzana cómo la podemos tener? ¿Como un enemigo o como un aliado? La manzana es un amigo. Hay frutas y verduras que son amigos y bueno, la manzana, la piña en cuanto a las frutas y por ejemplo en las verduras pues la calabaza, la zanahoria, que son verduras muy fácilmente digeribles o bueno, en este caso hortícolas, pero siempre nos pueden ayudar. ¿La microbiota juega algún papel interesante aquí? ¿A favor, en contra? La microbiota tiene mucho que ver con los gases, pero porque es la que tiene más que ver en la fermentación. Al final los gases vienen de la fermentación de los azúcares, como decíamos, también a veces un poquito de las grasas, pero siempre tiene que haber azúcar para que haya un gas, porque tiene que haber fermentación. Entonces, bueno, cuando nuestra microbiota no está equilibrada y tiene más flora patógena que flora beneficiosa, pues ahí también pasa un poco eso, que el azúcar fermenta más porque la flora patógena no lo trata tan bien como la flora beneficiosa y entonces ahí se generan más gases. Y a ver, Andrea, para terminar y no volvernos locos, porque al final, claro, te hablan del brócoli, que no sé si es bueno o malo, la coliflor, por otro lado, creo que genera gases, la manzana es buena, el anís es bueno, o sea, al final es como un caos todo esto. Y dices, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Qué es lo que hago? No puedo vivir, porque al final las legumbres, la piel también es perjudicial. Consejos claros, tranquilos, para alguien que padece de gases y no quiere tenerlos.
Bueno, pues a ver, Perdona, y luego la bebida gaseosa fuera. No, desde luego. Ni el agua con gas. No, los carbonatados, si padeces de gases, no se pueden tomar. Eso que dicen que el agua con gas es beneficiosa para la digestión es mentira, ¿no? A ver, es verdad que el agua con gas tiene un pH un poquito más elevado que el pH del agua normal, ¿vale? Y hay gente que sí que le ayuda un poquito a realizar mejor la digestión, pero si padecemos de gases, ningún carbonato estaría recomendado, ni siquiera el del agua con gas. Es verdad que el gas que viene de los carbonatos, o sea, de los refrescos, es un gas diferente porque nosotros ya desde el principio lo estamos metiendo al tubo digestivo cuando lo ingerimos, entonces permanece un poquito en el estómago, ahí hay veces que se expulsa bien por la boca, pero otras veces ya baja hacia abajo también, y luego al final las bebidas carbonatadas siempre van a tener azúcar, con lo cual al final también luego nos generan más gas también a nivel de fermentación. Entonces, consejo claro y fácil. Pues nada, sobre todo eso, comer despacio, masticar bien, realizar ingestas pequeñas, movernos un poquito después de comer y bueno, si padecemos muchos gases, pues estos alimentos que hemos dicho que los favorecen, pues tener precaución, tampoco es necesario no tomarlos, pero bueno, si algún día estamos padeciéndolos, pues evitarlos y luego, pues por ejemplo, lo que hemos dicho, la legumbre, pues remojarla y quitarle la piel, el brócoli y la coliflor cocerlos bien, no dejarlos muy crudos para favorecer también la digestión, o sea, siempre se pueden hacer cosas que nos permitan comer los alimentos, pero bueno, con cierta precaución si tenemos este problema y lo padecemos a diario. ¿El pescado, carne o da igual? Cualquier de esos eso no hay ningún problema. ¿No? La proteína en general no nos va a dar ningún problema. El mayor factor es, digamos, vegetales. Vegetales tipo crucíferas y coles, como hemos dicho. Las legumbres es verdad que también los dan. Algunas fibras insolubles que hay también en las verduras. Y luego, pues bueno, la combinación de azúcares y grasas también, pues ultraprocesados y ese tipo de alimentos que ya sabemos que nunca van a ser beneficiosos. Pues Andrea Márquez, nutricionista de IMEO, Instituto Médico Español contra la Obesidad. Gracias por estar por aquí. Gracias a ti. Nos volveremos a ver para que nos vayas contando novedades a la vuelta del verano, que ya nos vamos un poquito de descanso. Muy bien, pues felices vacaciones. ¿Dónde encontraros en IMEO? Estamos en Menéndez Pidal 43. ¿Algún contacto o la página web? En la página web lo pueden ver directamente. www.imeomadrid.es. Muy bien, pues nada, Andrea, gracias por todo. Nada, gracias a ti. Feliz verano, hasta luego. Y nosotros nos vamos, nos despedimos con mucha tristeza, pero a la vez con mucha alegría, porque les dejamos un poquito en paz. No, es broma. Queremos volverles a ver, que lo pasen bien, disfruten del verano, cuidado con el coche y todas esas cosas. Pásenlo fenomenal. Como siempre, paz, amor, felicidad. Un abrazo muy fuerte. 24-7-3-6-5. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.